Hola amigos y amigas inmobiliarias, equipo de trabajo, bienvenido. Para mí es un honor hoy tenerlos aquí. En NUBI estamos convencidos que su trabajo va mucho más allá de administrar inmuebles y gestionar contratos. Ustedes construyen confianza, generan relaciones que permiten a las personas encontrar su hogar ideal o el lugar para emprender. Hoy los invitamos a participar de este webinar que hemos denominado El futuro de NUBI, novedades, secretos del ecosistema. Hemos considerado que la tecnología para nosotros es un motor que nos permite, alineado y anclado con un propósito humano, generar relaciones de confianza, empoderarlos a ustedes y ayudarles a generar esa confianza para que día a día sus negocios crezcan. Estamos convencidos de que juntos podemos construir nuestro ecosistema que soñamos. Y es por eso que nuestra filosofía es coinnovar con ustedes, ¿sí? Día a día. Tenemos un portal de ideas que gracias a todos los aportes que recibimos de parte de ustedes, hoy nos permite realizar este tipo de eventos y nos permite estar a la vanguardia en el negocio inmobiliario, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica. Queremos invitarlos hoy a que desde nuestro equipo de soporte nos van a compartir algunos secretos que nos van a permitir a nosotros tener al día nuestras finanzas y poder administrar nuestra cartera de una manera más eficiente. Es común que nosotros sepamos que alguien nos debe, pero muchas veces se nos dificulta entender y poder comprender lo que desde NUBI nosotros les queremos transmitir. Y es allí donde hoy entenderemos, gracias a ese equipo humano de soporte que va a dedicar un tiempo valioso con nosotros a entender todos estos informes. La metodología que vamos a emplear hoy en el webinar es, vamos a avanzar con las charlas y al final vamos a abrir unos espacios de 10 minuticos para preguntas. Posterior a conocer cómo gestionar nuestra cartera, hoy les traemos una estupenda idea gracias a todos esos aportes que hemos recibido de ustedes y a esas inquietudes que tienen a la hora de gestionar sus pagos a sus propietarios. ¿Cuántas veces nos hemos visto en la dificultad de que un propietario que tiene un inmueble con nosotros nos dice, oye, es que yo quiero que la plática no me la consignen a mí o que parte de ella la consignen a mi esposa, a mi hijo, a un hermano, a un amigo? Eso ya lo hemos analizado en NUBI y nuestro equipo de desarrollo, con esa mente creativa que siempre nos acompaña y gracias al acompañamiento que tenemos de ustedes, ha planteado una solución a este problema. Hoy esa solución se las queremos presentar a ustedes. Si bien es una solución que aún no está implementada, es una solución que tenemos en construcción como idea. Queremos, antes de empezar a implementarla, conocer sus opiniones y poder mejorarla juntos. Nuevamente, agradecerles a todos ustedes por el tiempo que nos han dedicado en este espacio, ¿sí? Bienvenidos al webinar. Esperamos su mayor participación y que lo disfruten. Todas tus inquietudes las queremos en nuestro chat, las iremos resolviendo, como les decía, al final de cada presentación. Y en caso de que no alcancemos, les estaremos enviando a todos ustedes un correíto con las notificaciones. Al final, queremos invitarlos y queremos premiarlos a ustedes por participar de este espacio y es por ello que como incentivo y como parte de ese acompañamiento en el cual queremos acompañarlos a ustedes y mejorar todos sus procesos internos, les estamos brindando una asesoría la cual van a poder programar en un link que les vamos a dejar en el chat. Nuevamente, gracias por estar con nosotros y vamos a pasar a la primera charla, ¿sí? No sin antes recordarles que estamos lanzando todos nuestros canales de redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en WhatsApp. Tenemos un canal de soporte dedicado allí. En pantalla estamos viendo el número de WhatsApp. Que nos sigan en X, que nos sigan en Instagram, que nos sigan en LinkedIn. Les vamos a compartir los enlaces en el chat para que se animen, nos sigan y aportemos a este ecosistema y a esta comunidad que juntos queremos construir. Vamos con la charla de soporte, con el equipo que nos va a presentar ese entendimiento de cómo podemos gestionar nuestra cartera. Buenos días. Muchas gracias, Diego, por su introducción. Como lo indica mi compañero, bueno, mi nombre es Daniel.
Yo hago parte del área de soporte y en el día de hoy vamos a visualizar estas múltiples informes que nos permiten, que nos permiten UBI directamente para el manejo y control de la cartera. Carteras tanto hace alusión, tanto inquilinos como propietarios directamente. Entonces vamos a conocer un poco cómo es el funcionamiento, dividido en varias partes para el manejo de cartera de cada una de estas. Como lo indicaba mi compañero Diego, al final de la explicación de cada uno de estos informes que vamos a ver para el control y manejo de las carteras, vamos a tener un espacio de preguntas, las cuales se pueden allí colocando por medio del chat. Allí nos pueden dejando sus preguntas que al final serán contestadas o directamente al final pueden alzar la mano y se contestarían cada una de sus preguntas. Bueno, inicialmente a nivel de los informes nos van a permitir tener un control y precisión tanto de inquilinos como de propietarios para estar al día directamente con cada una de estas carteras, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un recorrido por los informes que nos permiten tener justamente ese control y esa precisión para el manejo de estas mismas. Vamos a tener tres etapas claves o los podemos definir como en tres etapas claves a nivel de los informes como tal, ¿cierto? El recorrido consiste en una visión proactiva, que es lo que está pendiente por facturar, tanto a inquilinos como a propietarios, ¿cierto? Una gestión actual, que hay un dashboard en el sistema y la cartera que ya está facturada. Hay un dashboard en la parte del inicio que nos permite tener algunas herramientas adicionales para ver la cartera que ya incluso se encuentra facturada para conocer si estamos al día en el manejo de esta misma. Y está el flujo de caja. El flujo de caja consiste en los pagos recibidos que tenemos de los inquilinos y los pagos por realizar hacia los propietarios. Bueno, entonces como les mencionaba en el tema de la visión proactiva, vamos a conocer entonces cómo podemos manejar lo que está pendiente por gestionar. Es decir, lo que está pendiente por gestionar consiste en lo siguiente. El primer informe que vamos a ver, les voy a hacer un recorrido para conocer acerca de las múltiples funciones que tiene el informe. Listo, el primero que vamos a conocer es la cartera de los inquilinos que está pendiente por facturar, ¿cierto? Normalmente de manera mensual se le factura a los inquilinos el cobro por el canon de arrendamiento. Entonces vamos a conocer a nivel del NUBI dónde se encuentra este informe que nos permite controlar la cartera que está pendiente por facturarle hacia los inquilinos. Bueno, entonces vamos a hacer una especie de recorrido, como les menciono, para que conozcamos inicialmente dónde se encuentra este informe y qué es las funciones que nos permite realizar. Entonces, estos informes, todos los vamos a encontrar directamente en el módulo que en el sistema se denomina informes. O sea, lo primero que hay que hacer es ingresar a este módulo para verificar, para poder revisar allí el informe. En el módulo de informes vamos a tener diferentes tipos de informes, que son los informes administrativos, informes comerciales, informes contables y financieros. También hay otros más, pero en este espacio justamente nos vamos a centrar en lo que son los informes contables y financieros. El primer informe se llama Cartera de Inquilinos por facturas pendientes por generar. Si ingresamos aquí al informe, directamente acá en el informe, la primera herramienta que les recomiendo allí que justamente se utilice o se puede allí revisar es justamente estas opciones adicionales que estamos viendo acá, donde directamente nos permiten, para tener incluso una mejor visualización de esta información, exportar la información ya sea a un archivo de Excel, a un archivo en PDF, a un archivo plano, o incluso hay una columna que se llama visibilidad de columna, la cual nos permite controlar qué información de las múltiples columnas que me trae el informe me sean relevantes y sea como las que quiero tener a nivel de mi informe. Desde allí se pueden tener como eh, estas funciones adicionales para consultar la información.
pero vamos a centrarnos en el uno que conocemos, que es el tema de los filtros. En el tema de los filtros nos permite de una manera un poco más sencilla que si hay un inquilino muy en específico en el que nos interese conocer cómo está su cartera, que de pronto tenga pendientes o para conocer si ya le facturamos, si estamos al día en la facturación hacia los inquilinos, directamente podemos utilizar estos filtros para conocer esa información puntualmente. Entonces podemos aplicar algún filtro por el tercero deseado y una vez si apliquen los filtros directamente en esta parte inferior, vamos a ver cada uno de esos registros de acuerdo al rango de fechas, ¿cierto? Que allí consultemos de lo que tenga pendiente por facturar este inquilino. ¿Cómo así que lo que tenga pendiente por facturar? Inicialmente, aquí nos va a traer un listado de todos los registros donde este inquilino, pues donde él esté en cada contrato como inquilino, ¿cierto? Y nos va a traer algo adicional que en este caso vamos a ver que es el tema del concepto, que es en este caso como lo que se le va a facturar, ¿cierto? Aquí tenemos la columna del concepto y adicionalmente también hay otros datos adicionales relevantes como el valor que se va a facturar, pero hay una que es la más importante y relevante en este informe. ¿Cuál es? La columna que aquí vemos que se llama de estado. Esta columna de estado maneja diferentes, valga la redundancia, estados, como por ejemplo el de vencida y pendiente. Vencida quiere decir que a ese inquilino por ese periodo que en este ejemplo es septiembre, no se le facturó en la fecha correspondiente y que tiene unos días de como de vencimiento, días de mora, porque no se le emitió la factura. No días de mora a nivel de intereses, sino que días de mora en el que se tenía que haber facturado en una fecha en específico y no se facturó. Entonces, esta columna de estado nos permite en este caso identificar la fecha, que es justamente la columna que está aquí al lado, fecha de factura, conocer el momento en el que se tuvo que haber generado esa factura para que esa cartera de ese inquilino no quede pendiente. En ese sentido, ya conociendo estos datos, ¿cierto? Del número del contrato, el concepto por facturar, el estado que en este caso está pendiente, vencida, perdón, entonces lo que se hace en este campo es ya ir a generar ese documento para ir a facturar este registro que tenemos pendiente acá en el informe. Todas las facturas relacionadas, en este caso a contratos de arrendamiento, las generamos por el módulo que conocemos, que es tareas comunes. Aquí en tareas comunes se cuenta con la opción para crear la factura al inquilino que allí está pendiente por ese periodo de septiembre. Entonces debemos de entrar acá al módulo de tareas comunes, crear factura y en este caso seleccionar el rango de fechas que según el informe que tenemos pendiente por facturar es el periodo de septiembre. Venimos a hacer el ejercicio de buscar las fechas, el tercero en específico. Buscamos el registro pendiente por facturar, que aquí lo tendríamos, que si nos fijamos en el periodo de fechas, corresponde al periodo de septiembre. Generamos la correspondiente factura, ¿cierto? Transmitimos el documento y directamente acá en tareas comunes ya podemos ver la factura generada por ese pendiente que teníamos del periodo de septiembre. Aquí ya el PDF, digamos que podríamos notar, tal vez no sé si se logre ver de manera clara, pero esta factura es la que corresponde al periodo de septiembre, que viendo en el informe estaba pendiente por facturar. Para ir a confirmar directamente que ese registro ya no nos quede en la cartera pendiente a nivel de nuestros inquilinos para el cobro del canon de arrendamiento, regresamos nuevamente a revisar los registros en el informe, ¿cierto? Volvemos a ingresar nuevamente el mismo informe y volvemos a aplicar el mismo filtro para conocer y revisar los registros que ahorita nos aparecían. No sé si logran notar, pero ahorita teníamos 4 registros. Uno que estaba vencido, que era el periodo de septiembre, pero como facturamos ese registro de esa cartera que estaba allí pendiente por facturarse, ya no nos aparece acá, ¿cierto? Entonces, parte del funcionamiento de este primer informe lo que nos permite es conocer esas fechas en que debemos emitirle las facturas a los inquilinos para generar el cobro del arrendamiento de manera mensual o según pues como aplique a nivel del contrato.
Y así nos permite tener una cartera al día facturada hacia los inquilinos para que en este caso de pronto no tengamos allí ninguna vencida y se tenga como algo allí ya facturado al día con cada uno de los inquilinos, ¿cierto? Directamente esta es la funcionalidad que nos permite este primer informe de la cartera de pendientes por facturar a los inquilinos. Bueno, entonces como lo mencionaba, voy a volver aquí a la presentación. Directamente este primer informe, cartera de inquilinos por facturas pendientes por generar. Todos los usuarios, ¿cierto? Dependiendo del rol que tengan en el sistema, tienen acceso al módulo de informes para que puedan ir a consultar, como a revisar el tema de las carteras a nivel de los inquilinos para estar al día con esa facturación. Perfecto. Ahora, inicialmente estábamos hablando de inquilinos. Pero resulta que también hay una cartera, que es el tema de la comisión, ¿cierto? Que se le cobra a los propietarios por la administración del inmueble. Entonces, resulta que también tenemos o se dispone de un informe, que es justamente el que se llama en el sistema cartera propietarios por pendientes. Este, como bien lo podemos sacar, nos permite asegurarnos que a todos los propietarios les facturemos el cobro por la comisión que es para la inmobiliaria. Entonces nos permite conocer, estar al día en esa facturación con los propietarios para conocer que es en ese sentido, pues no nos quede ningún pendiente allí por facturarle a los propietarios. Vamos a conocer entonces cómo podemos utilizar este otro informe para ya conocer en este sentido lo que es los pendientes por facturar hacia los propietarios. Entonces vamos a hacer otra vez el mismo ejercicio, el mismo recorrido para que en este caso veamos entonces cómo podemos gestionar estas carteras por pendientes por facturar hacia los propietarios. Entonces volvemos a ingresar nuevamente, ¿cierto? En el tema de informes, se tiene pues como allí que ingresar al módulo de informes, donde encontramos las mismas clases que allí ahorita les mencionaba, pero nos ubicamos en esta ocasión directamente en los informes contables y financieros. Aquí hay un informe específicamente que se llama cartera propietarios por pendientes. Por pendientes quiere decir que aún no se ha facturado, como vimos el ejemplo hace un momento con los inquilinos. Si ingresamos al informe, nuevamente vamos a contar con estas herramientas que son muy funcionales para el manejo y visualización de la información, ¿cierto? Contamos también con las opciones de exportar en un archivo de texto plano, en un archivo de PDF o en un archivo de Excel para que se pueda visualizar la información de una mejor manera. Y también el botón de visibilidad de columna que permite controlar la información en cada uno de los registros que quiero ver según las columnas que tenga el informe. Pero vamos a utilizar en esta ocasión el de mostrar ocultar filtros. Directamente aquí vamos a tener los resultados de todos los propietarios, pero podemos utilizar directamente los filtros, ya sea por los diferentes que cuenta aquí este apartado de cada informe. Se puede hacer un filtro muy específico. Ejemplo, en este caso, por un propietario que sea de interés, consultar si estamos al día con el cobro de la comisión hacia esta persona. Entonces, nuevamente contamos con este apartado, ¿cierto? De mirar la información que allí está pendiente, como lo, por ejemplo, es en qué contrato está el propietario, ¿cierto? De qué contrato viene. El concepto en este caso es por el cobro de la comisión, cuánto es el valor de la comisión, si tiene impuestos, ¿cierto? Como el IVA, por ejemplo. Si esa comisión tiene IVA, ¿cuánto es el valor? Directamente desde el informe nos permite conocer esos datos adicionales y también tenemos lo que es las fechas, la fecha, que quiere decir en el momento en el que se debe de como generar esa factura hacia el propietario por el cobro de la comisión. Y tenemos también el estado, que funciona de manera igual a como lo estábamos viendo hace un momento con el inquilino. Quiere decir que si en la cartera de propietarios por pendientes está en estado vencida, quiere decir que esa factura hacia ese propietario no se le generó como ese cobro en la fecha que le corresponde y aún no se le ha generado la factura. Entonces, para estar al día en el cobro de esas comisiones hacia los propietarios, la idea es tener
que estas carteras no se nos registren en estado vencidas. Para que aquí entonces no se nos vean reflejadas estas carteras vencidas, lo que se hace directamente es ir a generar directamente la factura hacia el propietario, que al estar relacionado con un contrato de arrendamiento, directamente entonces también es por el módulo de tareas comunes. Entonces ingresamos al módulo de tareas comunes y antes de generar la factura, en la fecha en que aplica esta cartera que está vencida es también por el periodo de septiembre. Entonces se ingresa directamente a crear la factura, tareas comunes, crear factura, nuevamente el rango de fechas por el periodo en el que aplique, en este caso sería el periodo de septiembre nuevamente. Podemos utilizar el filtro para que sea más específicamente al tercero que deseemos generarle la factura correspondiente. Buscamos la factura que tenga este propietario en específico. Aquí nos van a aparecer si el propietario tiene varios contratos, nos va a aparecer directamente todos los registros. Seleccionamos los que sean de interés en este caso. Grabamos la factura por el periodo correspondiente, en este caso sería por el periodo de septiembre. Directamente desde acá en tareas comunes, si damos clic sobre el consecutivo de la factura generada, podemos visualizar directamente que se haya creado correctamente por el periodo en el que aplique. Aquí podemos ver todos esos datos del valor de la comisión, el valor del IVA, cuánto queda el total de la factura que luego se le cobrará al propietario, ¿cierto? Ya cuando está generada la factura, que justamente es como el foco en este caso del informe, para no tener esa cartera allí pendiente por facturar, regresamos entonces nuevamente al informe, ¿cierto? Módulo de informes, nuevamente al informe de cartera propietarios por pendientes. Aplicamos directamente el mismo filtro para ir a buscar directamente los registros relacionados con el propietario que fue de interés, ¿cierto? Que en este caso estábamos aquí consultando. Y ya la cartera que estaba vencida, en este caso hacia el cobro al propietario por la comisión, ya ese registro no nos aparece. Entonces, esto nos permite a nivel de los pendientes, tanto de inquilinos como de propietarios, pendientes por facturar, ya sea el inquilino para el cobro de canon, ya sea el propietario para el cobro de la comisión. Estos dos informes nos permiten tener ese control para que tengamos esta información al día directamente con cada uno de los contratos que tengan actualmente activos en Nubi. Entonces, estos dos informes inicialmente se relacionan un poco, ya que van directamente ligados a los contratos de arrendamiento y es lo que está allí pendiente por facturar hacia cada uno de estos, inquilinos y propietarios. Entonces, este informe, vuelvo y repito, pues con el nombre, cartera propietarios por pendientes, justamente va enfocado a esa parte de tener al día los cobros hacia los propietarios por la comisión. Ahora, ahí vamos a hablar ya en este caso, bueno, ya tenemos las facturas generadas, ¿cierto? Pero también hay otros tipos de carteras que ya nos permiten controlar esas carteras que ya están facturadas. Es decir, para que ya se hagan los pagos a nivel de inquilinos y posteriormente luego los pagos hacia los propietarios, ¿cierto? En este caso, entonces, ya lo vamos a enfocar es que, ve, yo ya tengo mi cartera facturada, pero ¿cómo sé de pronto quién me debe? ¿Cierto? ¿Cómo sé en este caso que inquilinos aún no me han pagado de una manera muy sencilla para controlar esas carteras pendientes de pago? En este caso, hay un informe que también nos permite, en este caso, conocer esas carteras que están pendientes por pagar de inquilinos. Consiste en lo siguiente. En el módulo del inicio hay un widget, o lo podemos conocer pues de esta manera, son como estos bloquecitos que vemos acá cuando se inicia sesión, por ejemplo, en Nubi. Tenemos este recuadrito, hay varios, puntualmente este widget se llama cartera de inquilinos con mora mayor a. Este widget de cartera de inquilinos nos permite conocer o entrar directamente desde acá al informe
donde podemos ver esas carteras que están pendientes por pagar de inquilinos. Se puede hacer desde esta opción o hay una segunda opción, la cual es ingresando nuevamente al módulo de informes, ¿cierto? Ingresamos nuevamente al informe, nos ubicamos nuevamente en la sección de informes contables y financieros y tenemos aquí un informe que se llama cartera de inquilinos por facturas pendientes de pago. Esto quiere decir que ya, como lo mencionaba hace un instante, ya emitimos la factura, pero aún la factura no está paga. Entonces, este informe vamos a ver que cuenta con las siguientes funcionalidades. Nuevamente tenemos estas herramientas que son muy útiles para el tema, como los mencionaba ahorita hace un momento, exportar la información en los formatos allí disponibles, el tema de visibilidad de columna para que se pueda verificar la información que en este caso sea de interés y los filtros que son los que en este caso nos permiten utilizar para consultar directamente la información de algún inquilino en particular sea el caso. Aplicando directamente los filtros, vamos a tener los múltiples registros de acuerdo a donde el inquilino esté, de acuerdo a los contratos donde este inquilino se encuentre y la cartera que allí esté pendiente por pagar, ¿cierto? Allí nos aparecería incluso, aquí lo podrían de una manera muy sencilla validar, el número de la factura que ya fue emitida, ¿cierto? Es decir, si ya le facturé a este inquilino, desde acá puedo saber cuál fue esa factura que aún el inquilino no me ha pagado. También se puede conocer entonces en este caso el periodo que fue facturado, el ítem que fue facturado, los valores y si tiene impuestos, también se pueden conocer los impuestos directamente desde el informe para tener como esa mayor información directamente desde el propio informe y que no se deba de ir como a ningún otro módulo adicional. Este informe tiene múltiples columnas, ¿cierto? Voy a pasar a la siguiente transición, donde aquí vamos a ver las otras columnas adicionales que tiene el informe. Hay una en particular que en este caso, como ahorita lo notábamos, que son en este caso el valor total y el saldo. Valor, valor total quiere decir cuál fue el valor que se facturó y el saldo pendiente es que si esta factura tiene un pago aplicado con un pago parcial, aquí va a salir cuál es el saldo que aún tiene pendiente por pagar. Entonces también nos sirve mucho para conocer si ya la factura está pagada o si tiene como un pago parcial, conocer cuál es ese saldo pendiente que aún registra en el sistema. Y si allí tenemos nuevamente la columna de estado vencida, que en este caso vencida quiere decir que no se pagó dentro de los días de plazo que allí se dieron correspondientes y la última columna nos dice cuántos días como en mora tiene de más del plazo de pago que pagó la factura. Normalmente se dan 3 días, 5 días, dependiendo de, entonces si la factura no se paga en esos días correspondientes, aquí nos dice cuántos días de mora tiene de más, ¿cierto? Entonces, desde aquí se puede conocer todos estos datos. Ya para tener esas carteras al día, si resulta que el inquilino ya hizo ese pago, entonces ya lo que se debe de generar es el recibo correspondiente por ese pago de ese periodo. El recibo directamente lo podemos crear ingresando nuevamente al módulo de tareas comunes, recibo de caja, y aquí tenemos la función que nos permite crear el nuevo recibo al inquilino, ¿cierto? Creamos el nuevo recibo donde seleccionamos, en este caso, al inquilino correspondiente, el periodo de fechas, el contrato en el que aplica si de pronto allí está en varios contratos. Aquí nos van a aparecer los registros de lo que vayamos a pagar, ¿cierto? En este caso, un canon de arrendamiento por un periodo en específico y grabamos el recibo de caja. Cuando grabamos el recibo de caja, ya directamente esa cartera que estaba pendiente de pago deja de estarlo. Y para comprobar directamente que esos pagos ya queden aplicados de manera correcta contra las facturas correspondientes, podemos regresar nuevamente al informe, ¿cierto? Ingresamos nuevamente a este informe que estamos viendo hace un instante. Volvemos a aplicar el filtro que en este caso estábamos revisando del inquilino en específico
Y ya ese periodo que era julio, ya tenemos agosto, septiembre, ¿cierto? Que era julio el que estaba pendiente por pagar. Directamente aquí podemos ver en este campo el periodo de fechas. Ya directamente ese registro desaparece y al ya desaparecer ya vamos estando más al día en la cartera de los inquilinos, ya aplicando esos pagos correspondientes, ¿cierto? Entonces, de esta manera se va teniendo un control sobre lo que ya está facturado, pero está pendiente por pagar. Ya aquí si nos fijamos, directamente nos sale una que aún está en estado vencida, que corresponde ya a un periodo diferente, que es agosto. Pero este mismo funcionamiento aplica para estar al día en las carteras cuando los inquilinos hagan los pagos correspondientes a sus facturas y no tener de pronto una cartera muy alta, pero que de pronto sea porque aún no se han relacionado los pagos, ¿cierto? Entonces, directamente, de esta manera, ahorita que entramos en la sección que vimos, que era desde el inicio, que es donde podemos ver esa cartera de inquilinos y nos trae un valor allí, que es el de que está pendiente por pagar, ya esas carteras van a ir disminuyendo para que se tenga en este caso algo más actual, algo más al día y que no se tenga una cartera muy alta cuando de pronto la inmobiliaria esté al día en pagos con los inquilinos. Pues cuando estén al día con pagos de sus inquilinos por el tema de los cánones de arrendamiento o cualquier ítem que se le haya facturado a los inquilinos, ¿cierto? Entonces, directamente este informe cumple con esa funcionalidad que nos permite en este caso estar al día con esos pagos de los inquilinos relacionados con lo facturado a nivel de los contratos de arrendamiento. ¿Listo? Pero resulta que si asimismo, como hay lo pendiente por pagar de inquilinos, también están las carteras de lo facturado a los propietarios, que es la comisión. Una vez ya está facturada esa comisión, que es el cobro a la inmobiliaria, el cobro al propietario, también se le debe hacer el pago correspondiente al propietario de lo que tiene a favor de su canon de arrendamiento. Entonces, este informe de cartera propietarios por pendientes nos permite que se pueda estar al día en los pagos hacia los propietarios. Conocer esa información, en qué momento hay que pagarle a los propietarios directamente y estar al día pues como con cada uno de estos. Este informe también lo vamos a encontrar directamente en el módulo de informes para la gestión de esa cartera. ¿Cuál es ese informe? Vamos a verlo en este momento. Entonces, este informe directamente, nuevamente lo encontramos en el módulo de informes. Regresamos al módulo de informe, nos ubicamos nuevamente en la sección de los informes contables y financieros y vamos a tener el informe de cartera propietarios por facturas. Este informe de cartera propietarios por facturas es el que nos va a permitir consultar esa información. Nuevamente tenemos las mismas funcionalidades, ya conocemos cómo funcionan, por lo cual vamos a ver directamente que aquí nos permite conocer si de pronto hay algún propietario en particular que nos interese si estamos al día con los pagos hacia esa persona. Podemos aplicar directamente los filtros correspondientes y aquí en la parte inferior nos va a aparecer el tema de lo que tengamos pendiente allí con ese propietario. Directamente aquí podemos conocer cuál es la factura que le emitimos al propietario, ¿cierto? ¿Dónde qué le estamos cobrando? Le estamos cobrando directamente lo que es la comisión del contrato, ¿cierto? ¿Por qué valor? Perdón, ¿por cuál periodo? ¿Por cuál valor? Si tiene impuestos, ¿cierto? Directamente desde aquí, desde esta visualización de los registros, podemos conocer esa información. Este informe, como vemos, tiene pues como más columnas adicionales, donde incluso también nos permite conocer el, el estado, si ya, en qué momento debe haber sido pues como generada, si ya tiene el valor total que fue facturado y el saldo pendiente. El saldo pendiente quiere decir que si ya se le hizo un cobro parcial al propietario de la comisión o si directamente aún no se ha pagado en su totalidad. Y nuevamente encontramos los días de mora.
Días de mora quiere decir que esa factura se tuvo que haber pagado en X fecha en específico y que aún no se le ha hecho el pago al propietario por medio del egreso correspondiente, donde luego se le cobraría la comisión, la comisión que es para la inmobiliaria. Conociendo estos registros del periodo que está pendiente allí por pagarle al propietario y por cobrarle de la comisión que es para la inmobiliaria, para crearle ese pago al propietario, directamente es en tareas comunes, ingresamos a la sección de egresos, vamos a crear un nuevo egreso, filtramos al tercero propietario correspondiente por el periodo de fechas que se le vaya a pagar y el contrato en el que aplique, ¿cierto? Se puede que de pronto tenga varios, entonces se filtraría, se buscaría por el contrato que allí corresponda. Aquí nos aparecería lo que está pendiente por pagarle de acuerdo a lo que está allí en los registros del informe y luego le damos en el botón de grabar egreso. En el momento en el que grabemos el egreso, que sería el pago al propietario y el cobro de la comisión, directamente podemos ver el pago aplicado en el módulo de tareas comunes. Aquí podemos ver qué fue lo que se le pagó. Se le pagó un canon de arrendamiento en un periodo en específico, se le cobró la comisión con IVA y si de pronto hay otros ítems adicionales quedarán acá reflejados en el egreso del propietario y para conocer y ver reflejado esos movimientos de que esa cartera ya fue pagada al propietario y así ir teniendo como control y gestión directamente de esta misma hacia los pagos hacia los propietarios, regresamos nuevamente al informe, volvemos al módulo de informes, ingresamos nuevamente a consultar el informe de cartera propietarios por facturas, aplicamos el filtro correspondiente, hicimos un pago por el periodo de agosto, ya el único registro que aquí nos aparece pendiente aún por pagar al propietario es el que corresponde al periodo de septiembre. Ya ese documento, ya ese pago se le haría en el momento en el que aplique. De esta manera, se va teniendo a nivel de propietarios esos pagos hacia ellos directamente de una manera muy controlada por medio de este informe. Al igual que al de los inquilinos, que es para que ellos paguen el canon de arrendamiento, directamente este informe permite controlar el pago hacia los propietarios, para que en ambos casos, una vez estén facturados, tanto el cobro del canon hacia el inquilino, como el pago, como bueno, o también como el cobro de la comisión hacia el propietario y el pago del canon de arrendamiento al propietario, por medio de estos informes nos permite tener esa cartera al día en ambos. Perfecto. Bueno, hay una tercera parte que ahorita mencionábamos al principio, que ya es el flujo de caja. El flujo de caja ya es donde nos permite conocer los pagos que hemos recibido de inquilinos y los pagos por realizar hacia los propietarios, ¿cierto? Que es como el ciclo, como aquí lo podemos ver, que ya el cierre de este ciclo, de lo que estaba pendiente por facturar, lo que facturamos, lo que ya nos pagaron y lo que está y los pagos que están pendientes por realizar, ¿cierto? Entonces tenemos un informe que nos permite conocer los pagos que han realizado los inquilinos, como ese histórico de recibos de caja que tenemos en este caso de inquilinos de los pagos que nos han realizado. Por medio de ese histórico nos permite entonces conocer el recibo correspondiente en el que el inquilino hizo como algún pago, ¿cierto? Conocer como todo ese historial. Ese historial lo podemos encontrar si se quiere consultar los pagos realizados de inquilinos. Nuevamente ingresamos al módulo de informe, ¿cierto? Ya lo conocemos, informes, sección de informes contables y financieros y hay un informe que se llama así, relación de pagos inquilinos. Este informe también cuenta con las mismas funcionalidades y aquí en la parte inferior vamos a tener los registros de los pagos realizados por los inquilinos, ¿cierto? Estos pagos los podemos conocer por medio de esta columna que se llama
número de ingreso. Número de ingreso hace alusión al número del recibo de caja y directamente de cuál contrato está asociado. Para ir de pronto directamente y conocer los pagos de algún inquilino en específico, podemos utilizar los filtros para directamente consultar la información del tercero allí que aplique. Al realizar un filtro, nos va a traer como ese histórico, por así decirlo, de los pagos que ha realizado ese inquilino en particular, ¿cierto? Directamente él aquí nos va a decir el número del ingreso, ¿cierto? Directamente aquí podemos verlo, los pagos que haya aplicado, por cuál valor fueron esos pagos, si tiene impuestos como IVAs o retenciones, estos pagos que realizó el inquilino y nuevamente a cuál contrato está relacionado. Puede que estén varios, entonces aquí nos va a mostrar los diferentes contratos en los que el inquilino esté allí vinculado. Nuevamente desde acá, si se da clic sobre el consecutivo del recibo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay dos. Si yo doy clic sobre el consecutivo del recibo, directamente pudo abrir esa visualización del recibo del inquilino cuando hizo el pago, ¿cierto? Aquí puedo ver toda esa información del recibo, por cuál ítem fue o por cuál concepto fue, cuál fue el valor. Puedo conocer todos estos datos adicionales a nivel del histórico de pagos de los inquilinos. Esto mismo puede hacerse con cualquier inquilino para conocer como ese histórico de pagos, dependiendo a lo largo pues, de los documentos que se le hayan generado por tareas comunes, recibos de caja, ya que eso está ligado a los contratos de arrendamiento. Entonces, la información que aquí veríamos es lo que se haya generado por tareas comunes a nivel de los recibos de caja. Entonces, de esta manera podemos conocer si un inquilino ya me pagó algún periodo en específico, si de pronto se tiene alguna duda para consultar esa información, podemos consultar el histórico de pagos directamente para ver cuáles son como los periodos que ha pagado en los contratos en los que el inquilino haya allí estado, ¿cierto? Entonces, este informe de relación de pagos inquilinos justamente nos permite conocer ese histórico de pagos de los inquilinos. Pero también hay un informe que es el de los pagos pendientes a propietarios, ¿cierto? Este informe de pagos pendientes a propietarios consolidado es el informe que permite conocer a nivel de hacia los propietarios los pagos que están pendientes por realizarse de una manera que el sistema nos permite conocer con mayor detalle la información de los pagos pendientes hacia los propietarios. Este informe de pagos pendientes a propietarios consolidado lo podemos encontrar nuevamente en el módulo de informes. En la sección de los informes contables y financieros, vamos a encontrar el informe de pagos pendientes a propietarios consolidado. Consolidado, si ingresamos acá a ver la información en que consiste de este informe, bueno, conociendo nuevamente que contamos con las mismas funciones adicionales y aplicando directamente un filtro por algún propietario en particular, nos va a mostrar de una manera incluso un poco más completa lo que es a nivel de lo que se le va a pagar al propietario, pero lo que se le va a descontar o lo que se le va a cobrar. Como por ejemplo es, si lo notamos acá a nivel de esta columna de concepto, que tenemos un concepto de canon, pero también tenemos un concepto de comisión. Entonces eso nos permite dar a conocer el valor que luego se le va a pagar hacia el propietario, que aquí lo podríamos ver teniendo en cuenta el tema de que si la comisión tiene IVA, ¿cierto? ¿Cuál sería el valor del IVA de estos ítems o conceptos que tenemos acá? Los periodos en los que aplica directamente, ¿cierto? En este caso, el pago hacia el propietario, información adicional como lo es de qué contrato, cuál es el consecutivo de la propiedad directamente y otras columnas adicionales. Aquí vemos pues directamente los impuestos y el valor total por el que luego se pagaría al propietario y nos permite conocer si el inquilino ya nos pagó ese canon
Directamente desde esta columna, si no sale alguna numeración, quiere decir de que el inquilino ya hizo el pago, el canon, para conocer esa información y luego tenerla en cuenta para pagarle al propietario. Eso quiere decir de que si se da clic sobre este documento que tenemos en esta columna, podemos visualizar el recibo de caja que nos pagó el inquilino para que luego ese valor, al ser un ingreso recibido para terceros, se lo podamos pagar al propietario por medio del egreso correspondiente, que ahorita vimos desde dónde podíamos generar el egreso hacia los propietarios de estos mismos pagos. Pero vamos a hacer el recorrido de igualmente. El pago hacia los propietarios, conociendo ya un poco más aquí consolidado, que son como todos los ítems que luego van a ir a nivel del egreso, ingresamos a tareas comunes, egresos nuevamente, ingresamos a crear el egreso, consultamos hacia el propietario, el periodo de fechas y el contrato correspondiente según para el que aplique, y aquí nos va a aparecer lo que es el pago del canon y el cobro de la comisión, que era ese consolidado que estábamos viendo a nivel de este informe para conocer como estos múltiples ítems que puedan haber al momento de hacerle el pago directamente al propietario. Grabamos correctamente el egreso para pagarle al propietario y si damos clic al consecutivo del egreso, podemos visualizar allí lo que el sistema nos generó. En este caso fue un pago hacia el propietario del canon de arrendamiento y se cobró una comisión con IVA. Una vez se hizo el pago, si regresamos nuevamente al informe de los pagos pendientes a propietarios, el consolidado, y aplicamos nuevamente el filtro por el tercero que en el momento estábamos allí verificando, el periodo pagado, en este caso que era de julio, queda pendiente agosto y septiembre, ese periodo ya desapareció. Entonces, ese consolidado que teníamos de ese pago pendiente por ese canon que ya el inquilino nos había pagado y ese cobro de comisión, ya esa información de ese registro ya desaparece de este apartado y así vamos teniendo también de una manera por medio de estos otros informes adicionales que nos permiten conocer esos múltiples pagos de una manera como con mayor detalle, estos pagos hacia los inquilinos, hacia los propietarios, de lo que inicialmente veíamos que estaba pendiente, pendiente por facturar, de lo que estaba pendiente por pagar y directamente de aquí de tener esos controles de esas carteras de cada uno pues como de los contratos. Inicialmente esto pues equivale a como a los tres inicialmente puntos que veíamos al principio de esta presentación, donde me gustaría conocer si hay alguna pregunta referente como el manejo de las carteras a nivel de lo que es tanto lo que estaba pendiente por facturar y pendiente por pagar y hacerle seguimiento a las carteras tanto de inquilino como de propietarios. Muchas gracias, Daniel. Teníamos una manito levantada ahorita de Lina. Lina, adelante. Vamos a darle paso al equipo de Urbanízate. Adelante. Fuerte y claro. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Tengo una pregunta, bueno, tenemos una preguntita con respecto a cuando se le cobra la penalidad por incumplimiento o por indemnización de un contrato que se le factura al arrendatario, pero se le reembolsa al propietario esa penalidad. Uno mira en el sistema y en el sistema sigue apareciendo que le debemos ese dinero, pero pues ya se le reembolsó. ¿Cómo funciona ahí el tema o por qué sigue apareciendo eso? Porque pues por comprobante, por el número de tareas comunes en ingresos, pues no nos lo dejaba hacer y lo hicimos por crear un documento contable. Pero sigue apareciendo en el sistema que le estamos debiendo ese reembolso de 1.200.000 al propietario, pero ya se hizo, incluso ya está creado el ingreso.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, inicialmente estos, digamos que estos conceptos adicionales, por ejemplo, ese de estos reembolsos, se utilizan conceptos que los conceptos deben de tener una previa configuración para garantizar el funcionamiento, dependiendo a cómo se requiera utilizar. Si es algo que se le cobra al inquilino y que se le paga al propietario, directamente esto tiene pues como una configuración que se debe allí de realizar para que se pueda garantizar este funcionamiento. Si ya fue generado el documento, pues lo que podríamos hacer es justamente ese puntico, incluso se podría revisar en una de las sesiones personalizadas que allí tenemos, porque si ya está generado el egreso, directamente no tendría el por qué aparecer ese registro aún pendiente por pagar, puesto de que si ya fue generado el documento, ese registro debería pues como ya estar saldado y no aparecer en las carteras allí pendientes. Pero partiendo de que inicialmente, como les mencionaba, el concepto parte con una configuración para que pueda tener como ese funcionamiento acorde a cómo lo van a utilizar. Gracias, Daniel. Vamos a tomar nota con el equipo de Urbanízate para contactarnos y de pronto ayudarles a mirar que puede ser un tema, como lo menciona Daniel, de parametrización en el tema de los conceptos. Tenemos a Jennifer, adelante. Carlos Mario, adelante. Hola, buen día para todos. ¿Me escuchan? Buenos días, Carlos. Claro que sí. Eh, quiero mencionar algo con la pregunta que hizo, no recuerdo el nombre porque estaba un poco distorsionada la comunicación, pero sí alcancé a escuchar cuando se le realizaba un pago a un propietario luego de habérsele recibido al inquilino. Y pues en esta parte quiero ser como muy preciso y es que se debe fijar o nos debemos fijar es en la configuración de las cuentas porque muchas veces esas diferencias el sistema las muestra es precisamente, puede existir una parametrización, pero no necesariamente esa parametrización está haciendo el cruce correcto de la cuenta. Ejemplo, que ya lo hemos vivido y pues saben ustedes de qué les hablo. Yo puedo tener una cuenta 28150501, pues por mencionar cualquier cuenta, de un ingreso recibido para el tercero y así me queda en el sistema, pero cuando la pago de una 130505. Entonces, obviamente la cuenta 2805 me va a quedar viva y al tiempo me va a generar un descuadre en la 1305. Entonces, sí sería la invitación como para revisar si es que esas cuentas sí están haciendo el cruce correspondiente al momento de darle la salida al dinero, porque si bien se recibe para un tercero en una cuenta, cuando se le paga a ese tercero, se debe devolver la misma cuenta, porque si no, ahí es donde el sistema nos va a mostrar las diferencias. Quería pues hacer como esa anotación ahí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, por la anotación. Tenemos otra duda de Giovanni. Giovanni, adelante. Giovanni, adelante. Bueno, invitarlos a, si tienen alguna otra inquietud, nos la pueden dejar en el chat. Nosotros estaremos muy atentos a responderla por allí. Daniel, agradecerte por la presentación. Vamos ahora a continuar con el equipo de desarrollo, con Isabel Higuita, quien nos va a contar cómo nos uníamos ese tema de las cuentas asociadas para los pagos a propietarios. Adelante, Isa.
Bueno, hola a todos, muy buenos días. Nuevamente darles la bienvenida y agradecerles por hacer parte de este webinar sobre el futuro de NUBI. Mi nombre es Isabel Higuita, yo soy la líder del equipo de desarrollo y en este caso los voy a acompañar con esta sesión sobre el futuro lo construyes tú, en el que abordaremos esas novedades, esas funcionalidades próximas que tenemos planificadas desde el equipo de desarrollo para próximamente integrarlas en el sistema. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a abordar en esta sesión lo que será la gestión avanzada de cuentas bancarias y titulares. Entonces, resulta que es una funcionalidad que nos han solicitado mucho ustedes, nuestros clientes, y que queremos abordar justamente porque va a resolver una problemática que hay actualmente en el sistema, una limitación que además de resolver ese problema va también a permitirnos prepararnos para futuras implementaciones de automatizaciones o optimizaciones del sistema que van a permitir que su trabajo sea mucho más rápido. Entonces, inicialmente vamos a abordar pues, el reto pues, que tenemos en el sistema actualmente. Vamos a presentarles nuestra propuesta de solución que está dividida en 3 fases y vamos a ver también pues, los beneficios claves que esto tendría en su operación. Entonces, en ese orden de ideas vamos a abordar primero lo que es el reto actual y es quién recibe realmente el pago. Resulta que actualmente el sistema asume que siempre el titular de una cuenta bancaria, eso lo pueden ver por ejemplo en la información financiera del tercero cuando lo estamos editando o creando, el sistema asume que el titular es el mismo tercero que estamos creando, ¿cierto? Entonces asume que es el mismo propietario, es el mismo inquilino el que está pues asociado a esa cuenta bancaria. Y resulta que esto no siempre pasa, ¿cierto? Esa rigidez pues no contempla esos escenarios en el que según un acuerdo en el contrato el pago se debe realizar, por ejemplo, a un familiar, un apoderado legal, una empresa, en el que ya no es el mismo propietario en el que va a recibir ese dinero, sino que es otra persona y el sistema pues actualmente no permite indicar eso. Entonces, ¿eso en qué consecuencias resulta? Lo primero es esa necesidad de realizar ajustes manuales. Y es que como vimos anteriormente en los informes que nos estaba presentando Daniel, él trae mucha información sobre, digamos, los pagos pendientes que tenemos para propietarios y suele incluir esa información financiera. Pero claro, ¿qué sucede? Que cuando no se tiene como contemplados esos casos o esos escenarios un poco diferentes, esa información toca editarla después de manera manual para que se pueda ajustar a lo que es en realidad. Entonces, esa es pues la primera consecuencia que tiene esta limitación. Y la segunda es el aumento, obviamente, como en la carga operativa o en ese riesgo de la información. Porque, claro, si digamos descargamos el informe y no trae el titular que es, y nosotros lo gestionamos con la información que viene por defecto y no aplicamos los ajustes manuales, podríamos cometer errores a la hora de realizar los pagos, cosa que también es muy delicada. Entonces, teniendo en cuenta esta problemática que tiene el sistema hoy y que queremos abordar con esta funcionalidad, nosotros hemos construido una propuesta que se divide pues en 3 fases. Vamos a abordar cada una de las fases para poder comprender muy bien qué significa. Y corresponde a la asignación de titulares, que sería la fase 1, la fase 2 serían las múltiples cuentas bancarias y la fase 3 serían las cuentas por contrato. Estas fases pues van a abordar desde esa problemática de poder indicar quién es el titular, también es esos escenarios donde un mismo propietario, un mismo inquilino tiene varias cuentas bancarias en vez de solo una, y también abordar esa configuración ya un poco más flexible o de escenarios un poco más específicos a nivel de contrato. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a primero abordar la fase 1, que es la asignación de titular a una cuenta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Resulta que en el mismo formulario pues, que tenemos hoy de creación o edición de terceros, tenemos una sección actualmente que se llama información financiera. Entonces, en esta primera fase, lo que se pretende es poder agregar en ella un campo en el que se puede indicar ese titular de cuenta. Aquí habrían 2 opciones que podemos implementar o una que viene pues por defecto. Entonces, la primera opción es seleccionar un titular existente.
aquí es tener en cuenta también que lo que seleccionamos ahí son terceros, ¿cierto? Entonces, allí buscamos pues el tercero que tengamos creado actualmente que queramos asociar como titular de cuenta. ¿Por qué son terceros? Porque para los titulares se requiere una información importante que viene a ser, por ejemplo, el nombre, el número de documento, el tipo de documento, el correo, a veces el teléfono, que es información que se usa para algunos procesos automáticos que vendrán a futuro en el sistema. Entonces, por eso se asocia es a un tercero. Sin embargo, ¿qué pasa si ese tercero no lo tenemos creado, que viene a ser la opción B? Y es que desde ese mismo formulario, sin tener que salir a otros formularios, sino que a partir pues, de un modal pequeño en el que podamos diligenciar la información clave, podamos crear ese tercero para asignarlo como titular. Ahí es tener también en cuenta que, como saben, no solamente son las clases de tercero propietario, inquilino, sino que tenemos varias otras clases, proveedor, empleado, y entre ellas también hay un tipo de tercero que se llama contacto, que funciona muy bien para este tipo de titulares que no tienen pues otros procesos en el sistema, sino que son netamente usados como titulares de cuentas. Y viene también la opción por defecto, que esta opción por defecto es cuando, digamos, no seleccionamos nada, dejamos el campo vacío, y en ese caso el sistema asumiría que el titular es el mismo tercero, ya sea propietario, inquilino, lo pone pues por defecto. Esto también pues para tener como un comportamiento base en el cual el sistema se pueda anclar en caso de que no diligenciemos esa información. Entonces les voy a mostrar brevemente una interfaz, un ejemplo de cómo se vería esto en el sistema. Es muy importante tener en cuenta que esto inicialmente solamente es una propuesta, es algo que se va a empezar a desarrollar y a trabajar, y por ello es importante tener en cuenta que esto es como un montaje. Entonces, este es el formulario que conocemos actualmente de terceros, y como ven en la información financiera, lo que agregaríamos sería este campo de titular, que entonces vendría con un selector. Ese selector viene con autocompletado, entonces podemos escribir el número de documento o el nombre del tercero que vamos a buscar para poderlo encontrar más fácilmente y seleccionarlo. O también tenemos el botón de más para poder crear desde allí mismo el tercero, que viene a estar justo aquí ubicado, y contamos con los mismos campos que venimos manejando, que vienen a ser el banco o entidad financiera, el tipo de cuenta, que viene a ser ahorros, corriente o depósito electrónico, y el número de cuenta. Entonces ahí como para mostrarles brevemente cómo se visualizaría esta primera fase. Entonces en este orden de ideas vamos a continuar con la fase número 2. Entonces, en esta fase ya abordamos lo que es el registro de múltiples cuentas por tercero. Entonces, aquí es porque ya entendemos que debemos ampliar como esa capacidad del sistema para poder abordar los casos en los que los propietarios e inquilinos tienen más de una sola cuenta. Para poder realizar los pagos, eso teniendo en cuenta de que puede tener cuentas que son propias, cuentas de algún familiar, de algún apoderado. Entonces pueden haber varias cuentas bancarias asociadas, las cuales utilicemos en diferentes contextos. Entonces lo primero que vendría a abordar esta funcionalidad es que dentro del formulario de terceros se va a poder gestionar todas las cuentas bancarias que tiene ese tercero. ¿Por qué dentro del mismo formulario de terceros? Porque queremos evitar como esa necesidad de tener que ir a múltiples lugares a configurar, sino que dentro de un mismo espacio podemos abordar esa gestión. Entonces, allí se tendría como una nueva sección, va a ser muy similar en funcionamiento a cómo funcionan hoy los correos electrónicos múltiples, que se muestra una tablita con los correos que tenemos, se pueden agregar allí nuevos y gestionarlos, ¿cierto? Entonces va a ser un funcionamiento muy similar, pero ahora para cuentas bancarias. Allí también tener muy en cuenta que así como se va a poder asignar un titular en la primera fase, en esta segunda fase continúa habiendo esa funcionalidad en la que por cada una de las cuentas bancarias que nosotros agreguemos a ese tercero, podremos indicar un titular diferente dependiendo del caso, ¿cierto? Entonces se va a mantener como esa funcionalidad. Y lo tercero que incluye es poder marcar una cuenta bancaria como principal. Esta funcionalidad es muy importante porque la que marcamos como principal es como si le dijéramos al sistema que sea la que use por defecto cuando nosotros a nivel de contrato no especificamos alguna. Entonces es como si le dijéramos, esta es como la principal que va a tener el tercero, si yo no indiqué nada para este contrato, entonces úseme la principal, que entonces va a ser una funcionalidad importante para la fase 3.
Entonces, antes de pasar a la fase 3, les voy a mostrar también otra previsualización de cómo se vería las múltiples cuentas bancarias. Entonces, como pueden ver, en la misma sección de información financiera se agregaría esta sección de aquí abajo. Entonces, ¿qué tiene esta sección? Lo primero es que tiene un formulario, este es muy similar pues, al que se tiene en la primera fase, con la diferencia de que acá diligenciamos la cuenta que vamos a agregar y luego le daríamos clic a este botón de más para agregarlo a la tabla de cuentas bancarias. Y luego tendríamos justo debajo una tabla donde se lista el titular, el banco, el número, y además tendremos las acciones para esa cuenta, que podríamos editarla, eliminarla o marcarla como principal, que es lo que les comentaba la tercera funcionalidad que tendríamos. Entonces, en ese orden de ideas ya continuaríamos con la fase número 3, que la fase número 3 lo que pretende es ya poder especificar y seleccionar cuentas a nivel del contrato. Que allí es cuando ya abordamos esos escenarios un poco ya más poco comunes, que ya dependen es de acuerdos que se tienen con el propietario, de dónde se realizan los pagos y demás, y es poder tener ese control granular de configuración, ¿cierto? Porque sabemos que por cada contrato puede ser diferente. Entonces aquí se van a abordar varias mejoras. Lo primero es que se va a tener dentro de la configuración pues, del contrato, de cada subcontrato, porque sabemos que tenemos la funcionalidad de multipropietarios, multiinquilinos. Entonces va a tener a nivel de cada subcontrato un icono para acceder a la configuración de cuentas bancarias. Entonces se va a tener al lado tanto del propietario como del inquilino, pero sabemos que esta funcionalidad es principalmente enfocada en propietarios, porque a ellos son a los que se realizan los pagos. Entonces, cuando accedemos a esta sección, vamos a poder seleccionar. Lo primero es a cuál o cuáles cuentas bancarias se va a realizar el pago de ese contrato. Entonces, aquí es importante tener en cuenta las cuentas bancarias que se listarían son las que pertenecen a ese propietario, no aparecerían cuentas pues, de otros terceros, sino solamente de ese. En caso pues de que hagan falta allí crear, se podría plantear, por ejemplo, poderlas crear desde allá mismo o se configurarían en el tercero y luego se iría allí a configurarlas dentro del contrato. Entonces, es importante que las que se listan son las del propietario o las del usuario. Entonces allí podemos seleccionar una o varias. ¿Por qué una o varias? Porque también va a contar con una funcionalidad que es distribución de pagos. Pueden haber escenarios más avanzados donde el propietario nos indica, por ejemplo, que una parte del dinero se va a pagar a una cuenta y la otra parte del dinero se va a pagar a otra cuenta. Entonces allí es donde podremos indicar a nivel de porcentajes, si seleccionamos, por ejemplo, varias cuentas bancarias, qué porcentaje de ese dinero se va a pagar a cada cuenta bancaria, asegurando siempre que la suma sea del 100%. Que es una validación pues, que tendría el sistema para que no vayan a haber inconsistencias en los valores. Y también tener en cuenta que, como mencionábamos, que se va a tener esa funcionalidad de marcar una cuenta como principal. Entonces, si digamos a nivel de contrato nosotros no especificamos ninguna configuración, el sistema usaría por defecto esa cuenta marcada como principal. Entonces, no es que siempre estemos obligados a tener que ir a configurar eso en el contrato, sino que lo configuraríamos solamente cuando realmente lo necesitemos, ¿cierto? Cuando ya hay un acuerdo diferente, ya no se va a realizar el pago a la cuenta principal, sino a otra o a varias, y allí es cuando ya sí nos vamos a esa configuración, que sería como una funcionalidad adicional. Entonces, para esta fase 3 también les voy a mostrar unas pequeñas interfaces como para que conozcan cómo se visualizaría. Entonces, dentro de la configuración de los subcontratos, sabemos que tenemos varias pestañas en donde primero se puede ver pues, la información del inquilino, propietario, el escenario y después los otros costos. Entonces, la que nos interesa es esta primera pestaña. Entonces, dentro de lo que corresponde al inquilino y al propietario, como ven, tendríamos un icono que es como un icono de banco, por así decirlo, que hace referencia a la información financiera. Y entonces la idea es que al darle clic a ese icono podamos irnos a este modal donde podremos visualizar el listado de las cuentas bancarias que tiene ese propietario e inquilino. Como vieron, tanto el propietario como el inquilino tienen el icono de banco para ingresar a la configuración financiera. Entonces aquí podremos seleccionar, como ven aquí,
cuál o cuáles cuentas bancarias vamos a realizar el pago para ese contrato. Y ya después en esta columna podremos indicar esos porcentajes. Entonces, por ejemplo, si acá seleccionamos solamente una, el porcentaje sería el 100%. Pero si seleccionáramos, por ejemplo, las dos, podríamos indicar 100% abajo, 50% abajo y 50% arriba, o dividirlo en otros porcentajes, 30, 70, 60, 40, dependiendo de cómo se tenga el acuerdo pues, con el propietario. Y ya de ahí podremos guardar esa configuración. Entonces, como ven, son unos cambios pues en las interfaces que no son muy grandes, que mantienen pues esa característica de ser intuitivos, de ser fáciles de manejar, pero que van a tener bastantes beneficios ya a la hora de implementarlos dentro del sistema. ¿Cuáles beneficios serían esos? Los vamos pues a abordar más adelante, que es donde viene ya toda pues la gestión y la resolución de ese problema. Pero antes de eso hay algo muy importante y es la actualización integral y consistente. Entonces, resulta que queremos asegurar en el sistema que todo esté acorde, toda la información esté acorde en cada una de las pestañas y diferentes funcionalidades, porque sabemos que el ecosistema Nubi tiene demasiadas características que se conectan entre ellas con la información que diligenciamos. Entonces aquí queremos asegurar que cada una de esas funcionalidades que actualmente usan la información financiera de los terceros estén acordes con esta nueva funcionalidad que se implementaría. Entonces lo primero es los archivos bancarios. Entonces, como se ha venido notificando últimamente y se le está haciendo mucha fuerza, de hecho es una funcionalidad que el formato PAP de Bancolombia lo van a tener a disposición al grupo beta tester. Entonces resulta que los archivos bancarios van a tener también acoplada esta funcionalidad, y es que ellos van a traer la información acorde a la cuenta bancaria, al titular, si tiene múltiples cuentas bancarias por contrato. Entonces va a tener en cuenta esa información para poder que muestre los datos reales a los que se debe realizar el pago, de modo que no se tengan que hacer configuraciones aparte o procesos manuales. Lo segundo es los informes de pago. Y es que, como vimos anteriormente con Daniel, hay varios informes que acoplan esa información financiera dentro de sus columnas. Entonces la idea es que también estos informes se alineen acorde con esta nueva funcionalidad, trayendo la información real. También en el asistente de importación. Entonces sabemos que el sistema tiene una funcionalidad de asistente de importación que permite cargar de forma masiva o actualizar de forma masiva la información de diferentes procesos. Entonces, en este caso, para el proceso de importar terceros o actualizar información de terceros, también se tendrían en cuenta esas columnas para cargar la información, no solamente de los titulares, sino de cuentas, de múltiples cuentas pues, bancarias para los terceros. También en la funcionalidad de egresos y recibos, para los que generan pues egresos y recibos desde tareas comunes, sabrán que hay un check donde se puede decir si mostrar en las observaciones del egreso del recibo la información financiera o información bancaria que tiene el tercero, ya sea propietario o inquilino. Entonces también esta funcionalidad tendría en cuenta esta configuración. Y por último están las plantillas de contratos. Entonces, actualmente las plantillas que ofrece el sistema tienen la posibilidad de poder indicar esos tokens sobre información financiera, digamos para indicar el banco, el número de cuenta o demás del tercero. Entonces también se van a tener en cuenta crear esos nuevos tokens para poder indicar el titular, el documento del titular, el nombre o otros datos que se obtendrían de esta nueva funcionalidad. Entonces, se va a asegurar como esa actualización integral, que todo esté acorde y actualizado con esta nueva característica para que no quede información por fuera y todo se mantenga en la misma línea. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son pues esos principales beneficios que tendrían ustedes con esta funcionalidad? Lo primero es esa precisión y reducción pues de errores. Esto porque sabemos que este proceso de cuentas bancarias va asociado directamente con los pagos a propietarios y queremos poder asegurar que no ocurran rechazos, por ejemplo, con las funcionalidades de archivos a bancos, sino que la información sea real, verídica y acorde con los acuerdos o la realidad que manejan con cada uno de los propietarios, ¿cierto? Con cada contrato. Entonces, la idea es que se pueda reducir esos errores que puedan suceder en rechazos bancarios y además que sea siempre precisa la información.
También aquí se aborda la eficiencia operativa y es poder eliminar esa necesidad de hacer procesos manuales después de descargar, digamos, un informe de pagos pendientes, de modo que no tengan después que ir a modificar esa información financiera, sino que el propio sistema pueda incluirla, ¿cierto? Entonces se reduciría esa necesidad de tener que hacer retrocesos. Lo siguiente es la flexibilidad total y es entender que el sistema se adaptaría como a esos escenarios un poco más específicos que tenga cada contrato. Entonces habría una flexibilidad en cómo gestionamos esos pagos, como vieron con el tema de porcentajes, múltiples cuentas bancarias. Entonces eso permitiría tenerles como esa libertad de configurarlo. Y lo siguiente es la transparencia y trazabilidad, que ahí también es de entender que se mostraría tal cual la información para poder identificar realmente quién es el que recibe cada pago. Aquí es muy importante tener en cuenta que a pesar de que el pago se realiza a otras cuentas bancarias, a otros titulares, el egreso, o sea, los comprobantes, ya sea de ingreso o ingreso, siempre se van a realizar al nombre del propietario inquilino. Eso es una observación pues importante. Porque el tema de titulares, cuentas bancarias e información financiera solamente gestiona pues a dónde se va a realizar esa transferencia o esa transacción. Más sin embargo, sigue siendo el mismo propietario del inquilino el que recibe el pago. Entonces, ya la idea es pues que abramos pues este espacio para recibir sus sugerencias, si tienen algún comentario adicional. Esto es una propuesta, esta propuesta aborda ese problema que ustedes nos han contado frecuentemente y que sabemos que es importante abordarlo. Ya vimos en el inicio de la presentación, no solamente para reducir esos procesos manuales, sino también para que la información sea acorde y en futuro, por ejemplo, en estas nuevas funcionalidades de automatización con bancos, se pueda también abordar esos escenarios. Entonces, la idea es que nos cuenten un poco si tienen sugerencias, si esta funcionalidad se acopla como a la necesidad que ustedes tienen, porque realmente nos interesa poder desarrollar para abordar esas problemáticas que ustedes como inmobiliarias tienen. Muchas gracias, Isabel. Un pequeño aviso, Carlos Mario, ya te voy a dar la palabra. Lina, que no tiene micrófono en este momento y no nos pudo compartir su inquietud, si quieres te acabo de escribir al WhatsApp, me mandas ahí la inquietud y aquí tratamos de resolverla. Adelante, Carlos. Isabel, muchas gracias por tu explicación. Sin embargo, me queda un vacío a nivel contable, o sea, a mí personalmente. Y es que si bien el sistema tiene una configuración en donde menciona unas cuentas específicas de qué inquilino para qué propietario, tocaría mirarlo como en la realidad, cómo empezaría a funcionar el tema, porque es que sabemos que cuando se hacen los egresos, cuando se elaboran los egresos, que le hago los pagos a los propietarios, estos pagos vienen amarrados y vienen asociados directamente a la configuración del escenario. Sí. Entonces, como para no enredarnos, pues aquí sabemos que cuando estamos haciendo la configuración propia de cada escenario, le decimos al sistema si le aplica inquilino o a propietario. Entonces, cuando se le hace el egreso al propietario, pues el sistema va a ir y va a tomar esas trazabilidades desde el mismo escenario. Y ahí él va a notar que es desde un propietario, que es para X o Y propietario. Entonces me queda como la duda, me queda la inquietud. Quiero pues lógicamente hacer la aclaración, es una inquietud que surge ahora, no sé cómo irá a funcionar en el futuro. Me queda la duda de cuando yo le haga el pago a otra persona que no es el propietario, que está asociado desde el escenario, entonces ¿cómo va a funcionar? Porque entonces creería yo que se va a presentar un descuadre a nivel de terceros. Esa es pues como mi inquietud, ¿cierto? Listo, bueno, resulta que esta información financiera pues es algo que ha estado en el sistema desde hace tiempo, entonces realmente tiene como funcionalidad poder generar de manera como un poco más informativa a quién se va a realizar la transferencia o transacción de ese dinero. Sin embargo, esta funcionalidad no va a interferir con los escenarios
o con la contabilidad que se usa actualmente. O sea, el sistema va a respetar siempre la configuración del escenario y cómo se gestiona a nivel de tareas comunes, ¿cierto? Entonces, los comprobantes, digamos, de egreso o de ingreso van a seguir asociados al propietario del inquilino configurado, independiente de la cuenta bancaria que tenga configurada. ¿Por qué? Porque esta parte de cuentas bancarias es netamente informativo para cuando ya van a ir, digamos, al banco a realizar el pago de esos, digamos, cánones o demás, sino que no va a afectar la parte pues de contabilidad y tareas comunes, sino que va a ser algo netamente pues informativo para generación, por ejemplo, de archivos planos a bancos, para la descarga de estos informes de pagos pendientes, porque son un proceso diferente la parte de gestión de esos comprobantes de egreso e ingreso y la gestión ya de ir al banco a realizar esas transferencias o esas transacciones. Porque a pesar de que yo le realice la transacción, por ejemplo, a un familiar del propietario, igual el pago sigue siendo para ese propietario. No sé si así resolvemos su inquietud. Perfecto, sí. Muy bien. Esa queda más aterrizada la idea. Muchísimas gracias nuevamente. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. ¿Alguna otra inquietud en el panel? Voy a dar paso a la inquietud que tenía Lina con el tema relacionado a la cartera. Ella nos consulta que si se hacen los recibos de caja y egresos sin facturar previamente, ¿qué consecuencias tendríamos allí? Le agradecería a Daniel si nos puede apoyar. Claro, bueno, inicialmente con el tema de la pregunta, lo que tiene el sistema es que, de acuerdo a la configuración que viene del escenario, el recibo de caja y el egreso, si se crean directamente desde allí, esos recibos emiten automáticamente la factura. Entonces, no habría ninguna consecuencia porque directamente desde el recibo se estaría abarcando la creación de las facturas. Entonces, por ese lado, digamos que automáticamente se saldaría la creación de todos los documentos a la misma vez. El único detallito o algo que quiero aquí mencionar es que al crear la factura por medio de recibos, la factura automáticamente no se envía a la DIAN. De lo que se debe de hacer para garantizar la transmisión correcta de la factura es ingresar en tareas comunes y seleccionar la factura por medio de la columna que se llama enviar DIAN para seleccionar y enviar esas facturas para garantizar que viajen correctamente. Hay un parámetro para que el sistema lo haga automáticamente, si así lo desean, pero digamos que este sería como la única, ¿cómo decirlo? Como novedad de que cuando se crean las facturas por medio de recibos no se envían automáticamente. Pero a nivel puntualmente de la pregunta no habría ninguna consecuencia por ese lado, salvo el envío correcto a la de DIAN de las facturas. Gracias, Daniel. Elena nos escribe, pero que si no tendría cómo ver los pendientes. Ahí creo que en el tema de pendientes tenemos dos alternativas, tú no me corriges, Daniel, y es que yo puedo ver desde lo que se posiblemente generaría, que sería como la carpeta pendiente sin generar, y lo que ya está facturado. Obviamente allí, Lina, si no hay una factura, no verías lo facturado, pero sí podías ver lo que estaría próximo a facturar. ¿Es correcto, Daniel? Correcto, tal como lo menciona Diego, existen pues como dos tipos de carteras, lo que está pendiente por facturar y ya lo que está facturado. Entonces, en ese sentido, si inicialmente no se emite la factura, el informe que se acomodaría en ese sentido es el informe de la cartera pendiente por facturar, que de allí puede conocer justamente esos registros y no necesariamente al inicio sea obligatorio tener generada la factura. Básicamente sería eso. Muchas gracias, Daniel. Lina nos escribe que muchas gracias. Gracias a ti, Lina, también. Con ¿Alguna gusto. otra inquietud con el tema de la propuesta que traemos de desarrollo? Recuerden que todas sus inquietudes también nos las pueden compartir, bien sea por correo, por chat. Esta presentación próximamente se las estaremos enviando a todos, ¿sí? Nos vamos, no
sin antes agradecerles a todos por el tiempo, invitarlos a seguirnos en nuestras redes, a estar al tanto, a comentar. Allí estaremos compartiendo información de valor, estaremos contándoles en qué estamos, para dónde vamos y déjenos sus comentarios allí. Muchísimas gracias a todos por el tiempo. Les deseo una feliz tarde. Muchas gracias, equipo NUBI. Hasta pronto. Muchas gracias, Carlos.